Ya, nos falta la doble implicación y la disyunción excluyente. Fíjense, dice la doble implicación, es doble flechita y se lee sí, solo sí, ¿no? Dice, la doble implicación va a ser verdadera cuando las proporciones dadas tienen el mismo valor de verdades. En nuestro caso es falso. Entonces, normalmente se pasan dos, si son iguales, entonces es verdadero, son iguales es verdadero, y cuando son distintos, va a ser falso, ¿no? En el caso de la disyunción excluyente, como hemos manifestado más antes, era más o menos como que lo opuesto, ¿no? Ahí fíjense, la disyunción excluyente es verdadera cuando las funciones dadas tienen diferente valor de verdades. En otro caso es falso. Diferentes, verdadero, y iguales, falso, ¿no? Iguales, falso. Entonces, ahorita vamos a repasar eso. Fíjense, tengo la doble implicación que es la doble flechita, ¿no? Esta doble flechita. Esta doble flechita se lee sí, solo sí, como hemos repasado en el cuadrito. Entonces, fíjense, aquí tengo una proporción P. Dice, T es equilátero, se refiere a un triángulo, ¿no? ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Cuando sus tres lados son iguales, obviamente el nombre lo dice, ¿no? T es equiángulo, dice el segundo. ¿Cuándo es T equiángulo? La palabra equiángulo es la que lo convierte de manera más, ¿cómo se dice? La clara, ¿no? X es decir iguales. Los tres ángulos iguales, tres lados iguales. Ahora, ¿cómo sería este? Diría que es equiángulo, equilátero, y este se lee sí, solo sí. Sí y solo sí. Entonces diría, bueno, no sabemos alcanzar, perdón. Vamos a escribir más pegado, ¿ya? T es equilátero. Y aquí diría sí y solo sí. T es equiángulo. ¿Ya? T es equiángulo, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es la proporción P y esta es la proporción Q, ¿no es cierto? Entonces, a ver, asumiremos verdadero esto, ¿ya? Entonces, estamos en el primer caso, ¿no? Y esto es verdadero. Ahora, fíjense, cuando un triángulo es equilátero, eso ocurre sí, solo si T es equiángulo, es la pregunta. ¿Qué dicen? Sí, ¿no ven? Un triángulo va a ser equilátero si solo si es equiángulo. Un triángulo es equiángulo si solo si es equilátero. Porque si tiene ángulos iguales, tiene lados iguales. Si tiene lados iguales, tiene ángulos iguales. Siempre se va a dar esa situación, ¿ya? Ustedes la pueden ver en geometría. Cuando un triángulo es equilátero, eso quiere decir que el triángulo es equiángulo, es decir, ángulos iguales. Entonces, si este es equilátero, entonces este es equiángulo. Si este es equiángulo, entonces este es equilátero. Por eso su conclusión es verdadera, ¿ya? En el caso de que este sea verdadero y este sea falso, entonces fíjense, si un triángulo es equilátero, tiene tres lados iguales, obviamente no puede ser falso esto, porque si no es equiángulo, entonces ninguno de sus lados ya son iguales. Pues ya no le equivaldría a este, ¿no? Por si acaso, para mayor aclaración, ¿cuándo sería un triángulo equilátero? Este es un equilátero, ¿no? Este es A, digamos, ¿no? Porque tiene lados iguales. No hay otra forma de construir, ¿no? Este es equilátero. Entonces, ¿qué decir que sus ángulos, obviamente, de aquí, también son iguales, ¿no? Obviamente son iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta figura se da para qué. Fíjense, que no puede ocurrir si este es equilátero, entonces este no es equilátero. Por eso es que su conclusión aquí es falsa. Y sucede que este es equilátero, entonces no tiene sentido. Porque cada cosa tiene que ver una con la otra, ¿no? Si tiene ángulos iguales, pues tiene que ser necesariamente equilátero. Es decir, si este es el triángulo, entonces este no puede ser falso. Por eso es que su conclusión aquí es falsa. Ahora sucede, ¿qué pasaría
Si este no es equilátero, entonces esto tampoco tiene que ser equiángulo. Y en ese caso, nuestra conclusión es verdadera. ¿Ya? En ese caso, nuestra conclusión es verdadera. ¿Estamos? Ya. Ese es el análisis del sí, solo sí. O si no, como dicen las reglas, ¿no? Dice, si tienen el mismo valor de verdad, es verdad. En otro caso es falso. Ya, ¿listo? ¿Ya? Ahora, tengo este caso. La distinción excluyente, que es su símbolo, es este. Ahora dice la primera. Sucre es la capital de Bolivia. Vamos a copiar. Sucre. O dice, o, porque se lee O. Pero se lee O, pero no ambos. ¿Ya? O, La Paz es la capital de Bolivia. Así lo vamos a resumir, ¿ya? Ahora observen, fíjense. Este es para mi P, este es para mi Q, ¿no? A ver, ¿qué me dice ustedes? Verdadero. ¿Sucre es la capital de Bolivia? Sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿puede ser que La Paz sea también la capital de Bolivia? Y la respuesta obviamente no, porque Bolivia tiene una sola capital. ¿Ves? Entonces, esta conclusión de aquí es falsa. O Sucre es la capital de Bolivia, o La Paz es la capital de Bolivia. Porque si alguien habla de la capital federal, va a ser La Paz, ¿no? Pero si es, entonces esta no puede ser. Entonces, una de las dos tiene que ser verdadera, una de las dos tiene que cumplirse, ¿no? Aquí no pueden ser ambas verdades, ¿no? Por eso la conclusión es falsa. Ahora, si yo digo, Sucre es la capital de Bolivia, pero digo, La Paz no es decir, La Paz, dice, La Paz, la capital de Bolivia, es falso. Entonces, este análisis lógico hace que esto sea verdadero. ¿Por qué? Porque evidentemente solo Sucre es la capital de Bolivia, no hay otra. O Sucre es la capital de Bolivia, o La Paz es la capital de Bolivia. Pero aquí dice que Sucre es la capital de Bolivia. Y aquí dice que esto es falso. Por tanto, su conclusión es verdadera, su razonamiento es verdadero, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si decimos que esto es falso y esto es verdad? Está diciendo que La Paz es la capital de Bolivia. Pero dice que Sucre, esto es falso. Entonces, o Sucre es la capital de Bolivia o La Paz, pero aquí está diciendo La Paz, en todo caso la conclusión es verdadera. No pueden ocurrir las dos cosas, ¿no es cierto? Ahora, en el cuarto caso, fíjense, decimos Sucre es la capital de Bolivia, falso alguien dice, no es cierto. Y ahora dice, La Paz, la capital de Bolivia, tampoco es cierto. Pero esto dice, Sucre es la capital de Bolivia, falso, o La Paz es la capital de Bolivia, falso. Una de las dos es, no pueden ser las dos falsidades. Entonces, en nuestro razonamiento lógico, esto va a ser verdadero. Perdón, va a ser falso, ¿no? Falso va a ser. Porque una de ambas tiene que ser verdadera, no pueden ser las dos falsas. Una es la capital, cualquiera que sea, ¿no? La capital política o la capital federal, ¿no? La capital, bueno, en este caso, histórica, ¿no? Que es Sucre, ¿ya? Se llama excluyente y se la nota con esa barrita y este es su razonamiento. ¿Estamos? La doble implicación, la que hemos hecho, ¿no es cierto? Valor de verdad igual es verdad, ya. Y aquí dice valor de verdad es igual, ¿no? En otro caso, falso. La distinción excluyente, fíjense, diferente es verdadero, diferente es verdadero. Igual es falso, ¿no? Es la distinción excluyente, ¿no? Y finalmente, la negación. La negación simplemente es tu simbolito, se escribe este símbolo P, se lee no P. Dice, la negación es una proposición
de una proporción es simplemente el valor de verdad contrario a la inicial. Es decir, si P es verdad, su valor de verdad de su negación va a ser falso. Si P es falso, su valor de verdad de su negación va a ser verdadero. ¿Ya? Simplemente eso es en la cuestión de la negación. Estas son tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Dice, una tabla de verdad es la confección de un diagrama que permite analizar la verdad de una proporción compuesta, en la cual, dice, este análisis se la efectúa caso por caso, dice. Es decir, por ejemplo, en esta, digamos, si tomamos en cuenta esta pequeña, es una tabla, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que se está analizando es caso por caso. Este sería el primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso, ¿ya? Ese es su tabla general, ¿ya? Ahora dice, el número de entradas de una tabla, dice, es el número de casos que se analizan. Estas se llaman entradas. Esta es la entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Entonces dice, es el número de casos que se analizan. Entonces, un caso, dos casos, tres casos, cuatro casos, ¿no? Dice, luego, diremos que el número de entradas o casos a analizar de una proporción compuesta está dada por la fórmula 2 a la n, dice. Esta, ¿ya? 2 a la n. Ese 2 a la n es el número de entradas, este es el número de entradas o casos de una tabla. Este, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pues fíjense, donde el n, este n, es el número de proporciones que participan en la proposición compuesta. Aquí, por ejemplo, participan dos proposiciones. ¿Cuántas entradas? 2 elevado a la 2, y eso es 4. 1, 2, 3, 4. Si participarían, si el n fuera para nosotros, si el n fuera 3, ¿cuántos casos habrá que analizar? Entonces, habrá que analizar 2 elevado a la 3, ¿no? Y eso para nosotros es 8. 8 casos hay que analizar. O sea, esta formulita depende del número de casos, del número de proporciones, para que analicemos todos los casos posibles, ¿ya? Ese es el número de entradas de una tabla. Dice, es la confección de un diagrama, ¿no? Listo, ¿ya? Ahora esto más a ver. ¿Qué es una tautología? La palabra tautología es una palabra obviamente un poco extraña, pero en el fondo quiere decir que es un razonamiento válido. Dice, una fórmula proposicional, es decir, una proporción compuesta, va a ser una tautología, dice, cuando en cada caso de su tabla, esta siempre es verdadera. Es decir, todos los casos, cuando confeccionemos una tabla, todos los casos tienen que dar verdad. Aquí, por ejemplo, en esta pequeña tablita, aquí me ha dado la conclusión de falso, verdad, verdad, falso, ¿no? Si me diera todo verdad, pues diríamos que esta expresión sería una tautología. Eso está diciendo aquí, ¿no? Una fórmula proporcional es una tautología cuando en cada caso de su tabla, esta siempre es verdadera. No está diciendo en esta partecita, esto es auxiliar, ¿no? Es el análisis de casos. Esta es la tabla ahorita de la proposición. Esa es la tabla, ¿ya? Ahora, ¿qué es una falacia? Una falacia, dice, una fórmula proporcional es una falacia, que es tautología, ¿no? Cuando en cada caso su tabla, esta siempre es falsa, que es lo opuesto a esta, ¿no? Cuando es una contingencia, una fórmula proporcional es una contingencia cuando en los diferentes casos de su tabla, esta puede ser verdadera o falsa. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, tautología cuando todos dan verdad, falacia cuando todos son falsos y contingencia pueden ser verdades o falsidades. ¿Ya? Luego vamos a repasar A ver, vamos a repasar lo que es una tablita y lo que es una tautología, falacia y contingencia. Vamos a hacer aquellas tablitas, ¿ya? Dice el ejercicio, determine si es tautología, falacia o contingencia. Esos dos ejercicios tengo ahí. A ver, ¿cómo lo van a hacer? Fíjense, este es el ejercicio. Este ejercicio
Fíjense, vamos a ver si todo este discurso, porque esta es una proposición, proposición, ¿y qué es una proposición? Una oración, ¿no? Puede ser verdadero o falso. Alguien puede decir, no es cierto que todos sean honestos, o no es cierto que ocurre algo, ¿no? Pero no ambos. Además, y si ocurre que los hombres no son honestos, entonces, qué sé yo, los caballos no vuelan. O no es cierto que si existen, qué sé yo, hombres deshonestos, eso va a ocurrir sí, solo sí ocurre lo otro. Entonces, toda esta expresión la podemos escribir en forma literal, como se hace en otras carreras, por ejemplo. Llevamos también lógica con otras carreras, pero en forma literal. Nosotros lo hacemos por simbolismo. Entonces, toda esta estructura puede ser verdadera o falsa, dependiendo del tratamiento que se le da. Nosotros vamos a hacer un análisis general referente a su tabla, ¿ya? ¿Cómo se la analiza? Fíjense, vamos a aprender algo bastante práctico, si vale la expresión. Fíjense, ¿cuántas proporciones hay? Fíjense, esta proporción P, que es esta, es una. La no P es una sola proporción, no es que sea otra. Simplemente es un negado de esta. Entonces, contar esta es lo mismo que contar esta. Entonces dice una proporción, dos, la misma, y solo hay dos. ¿Cuántas entradas deberíamos de analizar? El número de entradas está dado por 2 a la n, ¿no ve? Donde n es el número de proporciones. ¿Cuántas entradas deberían analizar? 2 a la 2, que significaría 4 entradas, ¿no? Entonces, 4 entradas tengo que analizar aquí. O sea, tengo que hacer la tabla para 4 casos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, lo van a hacer así, ¿ya? Se van a construir en un costadito para esas dos, así van a hacerlo, ¿ya? Por favor, así. Fíjense, solamente vamos a hacer para 2. ¿Cuántas entradas? Tendría que ser 4, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer, a ver, ¿cuántos problemas? Pues fíjense, va a ser así, ¿ya? Pues dice lo siguiente. Aquí, primer caso, verdad y verdad, ¿no ven? Verdad y falso. Así estamos construyendo, ¿no ven? Entonces, solamente ustedes se van a constituir esta partida. Una forma más fácil es decir verdad, verdad, falso, falso. Y aquí va a ser verdad, falso, verdad, falso. Aquí de 2 en 2, aquí de 1 en 1. Son 4 entradas. Hemos dicho por la formulita, porque eran dos propósitos. ¿Ven? Entonces, nos construimos la tablita ¿cómo? Fíjense, nos vamos a construir la tablita así. Aquí vamos a colocar una línea. Para este no P, como es simple, entonces le vamos a dar una columna. Bueno, aquí no me pensaba de 1, 2, 3, 4, 5, está ahí. ¿Ya? Aquí. Entonces, como ese no P es simple, entonces hasta ahí le voy a construir su... y para el conectivo voy a construir otra columna. Para la proporción, para el conectivo. Para la proporción no Q, entonces aquí, ¿no? Una columna, ¿ya? Está ahí. Para el conectivo, una columna. Para la proporción, otra columna. Esta parte es sencilla, ¿no? No es que sea complicada, pero es necesario la aclaración. Fíjense, este es P, es verdad, verdad, falso, falso. Entonces, ¿cuál sería la tabla del no P? Entonces, si del P es verdad, verdad, falso, falso, del no P será lo contrario. Entonces, van a colocar aquí falso, 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 verdad, verdad. ¿Vamos? Aquí dice no Q, pero aquí dice Q, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso. Entonces, este será lo opuesto, ¿no? Falso, verdad, falso, verdad. Ya, entendido, ¿no? Ahora, aquí está P, y el P es el mismo. Entonces, aquí yo lo coloco, verdad, verdad, falso, falso. Luego me voy, aquí está no Q, pero este es no Q. Entonces, esto es falso, verdad, falso, verdad. Me voy aquí no P, pero no P es el opuesto de este, ¿no? El opuesto de este. Entonces, esto es falso, falso. Este es falso, falso, verdad, verdad. Y aquel es Q, que sería lo mismo, ¿no? Pues aquí sería verdad, falso, verdad, falso. ¿Vamos? Ahí fíjense, la primera fase hemos llenado todas las columnas necesarias.
Ahora lo que vamos a practicar es cómo vamos a llenar esto. Pues aquí recuerden ustedes que en los signos de agrupación hay jerarquía, ¿no es cierto? No es que se hace como sea. Por ejemplo, el resultado de este corchete es este conectivo, pero el resultado de este paréntesis es este conectivo, ¿no? Entonces hay que hacer como las cajitas, ¿no? Las más pequeñitas hasta llegar a las más grandes. Entonces, si yo necesito saber la tabla de todo esto, ¿cuál será el conectivo principal? Entonces, es el corchete disyuncionado con esa proporción. Entonces, este es el principal, ¿no? Si vale la expresión, ese es el principal. Ahí me tiene que dar una tabla, un resultado. Si me dan puras verdades, diré que es tautología. Si me dan todo falso, diré falacia. Y si me dan un falso, verdad, intercalado, qué sé yo, le vamos a llamar contingencia, ¿ya? Entonces, fíjense, me voy a este. Esta es la disyunción excluyente. A ver, ahora sí, a ustedes les pregunto, ¿cuándo la disyunción excluyente era verdadera? Esta es la disyunción excluyente. La disyunción excluyente en su reglita dice, va a ser verdadera si sus valores de verdad son diferentes, dice. Entonces, aquí están sus valores de verdad. Cada línea es un caso, ¿no? Voy a analizar el primer paréntesis. ¿Aquí son diferentes? No. Entonces, esto es verdad. Son diferentes, perdón. La disyunción excluyente, ¿cuándo era verdadera? Cuando son diferentes. Cuando son Solo uno distintas. es verdadero. Diferentes, ¿no? Diferentes, verdad. Diferentes, verdad. En otro caso, falso. Ahí está, bien facilito, ¿no? Esta con esta, ¿no? Y ahí ha salido su resultado. Ahora me voy a esta con esta, ¿ya? Pero está la implicación, ¿no? Y entonces ustedes revisan este es el antecedente y este es el consecuente, ¿ya? Esta parte es antecedente, consecuente. Ya no se van a fijar en la letra, ¿no? Ya está en nuestra tablita. Dice la implicación es falsa, dice esta con rojo, por si acaso en esa tablita que les he enviado. Antecedente verdadero y consecuente falso, conclusión falsa, dice. Solo voy a buscar eso, fíjense, antecedente verdadero, conclusión, consecuente falso. Conclusión falsa, solamente en ese caso. Dice, ¿no ven? Aquí fíjense, antecedente verdadero, consecuente verdadero. Aquí ya son falsos los antecedentes. Ya no vas a poder lograr eso. Entonces, todos estos casos son verdades. ¿No ven? Ahí esa es su tablita, ¿no ven? Ahora, estos dos que han salido, que de este paréntesis, se van a unir. ¿No ven? Y va a salir aquí un resultado. ¿No ven? Ese resultado dice que es esta B invertida. La B invertida es la conjunción. Y entonces me voy a la primera tabla de los conectivos. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? ¿Es verdadera cuando son iguales? ¿Cuándo? Cuando son Cuando iguales. ambas proposiciones son iguales. Es cuando ambas son iguales o cuando ambas son verdaderas. Ah, bueno, no tanto iguales, ¿no? Cuando ambas son verdaderas, ¿no? Entonces, fíjense, para que ustedes solamente vean y no confundan, esta es la tablita que estoy analizando, que estás señalando, con esta tablita. ¿Ya? Entonces, si ambas son verdades, yo lo voy a colocar verdad. Falso. Verdad. Ambas son verdades. Falso. Porque aquí fíjense, falso, verdad, falso. Ambas verdades, verdad. Ambas verdades, verdad. Y esa es su tablita, ¿ya? Entonces, esa tablita es la que es de todo el corchete, esta parte. Es del corchete, es eso. Ahora, ese tiene que juntarse con el resultado de este lado, ¿no? Me voy a esta parte. Sí, solo sí, dice. ¿Cuándo el sí, solo sí o la doble implicación era verdadera? Cuando son diferentes. Esa era la disyunción excluyente. Este es el sí, solo sí. La doble implicación. ¿Cuándo va a ser verdadera? Se pasa en la tablita. Cuando son iguales. Cuando los dos tienen el mismo cumplen. valor de verdad. Si son iguales, le voy a poner verdad. Aquí son iguales. Verdad. Verdad. Y aquí son diferentes. Falso. Falso. ¿De acuerdo? Ese es su resultado de ese paréntesis. ¿Ven?
Pero fíjense que este es el resultado que ha salido. Ahora, ¿con quién se va a conectar? Es del paréntesis es este. Pero aquí dice la negación del paréntesis. Entonces, de aquí me vengo aquí. La negación del paréntesis. Si esto era falso, entonces aquí se vuelve verdadero. Si esto era verdad, se vuelve falso. Este es falso y este es verdadero. Entonces, esa es la solución de la parte derecha, si quieren, ¿no? Entonces, aquí. Estaba buscando, aquí está, ¿no? Esa es la solución de la parte derecha. Ahora, este verde que es de este lado, con este verde que es de este lado, los voy a hacer con el conectivo O, que se llama disyunción, ¿ya? Entonces, la disyunción, a ver, vamos a ver con el colorcito. ¿Cuándo la disyunción es verdadera? Se pase. Cuando son Cuando distintas. cuando alguna proposición es verdadera. Es cuando una al menos verdadera. Fíjense, voy a señalar los verdes. Esta ya es verdadera. Verdad. 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 Fíjense que en esta tabla está bien marcado, ¿no? Bueno, este hemos hecho, por si acaso, este hemos trabajado con esta, ¿no? Con esa hemos trabajado, ¿no? Y ahí está el resultado, ¿no? Fíjense que en cada caso de esta tabla, de esta proporción, en cada caso, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, siempre me ha dado verdad. Entonces, quiere decir que esta proposición o esta lectura de discurso o ese tratamiento, esta formalidad, siempre me ha dado verdad. Y eso quiere decir que es una tautología. Entonces, esta es una tautología. Ahora, ustedes lo pueden resumir con una letra, digamos así. Yo voy a entender. Tau quiere decir, ¿no? Tautología. ¿Ya? Esta es una tautología. Es la manera de decir, ¿ya? Me van a atender, ¿ya? Solución. Entonces, fíjense aquí, cuento las proporciones. 1, 2, 3. Este es P, este es Q, este es L. 3. Este es el R, ya he contado, el P ya he contado. Solo hay 3. ¿Cuántas entradas deberá tener? 2 elevado a la 3. ¿Ya? La formulita siempre es con 2 elevado. Entonces, 2 elevado a la 3. 8 entradas tiene que haber. ¿Ya? 8 entradas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo mismo que hace dato. Fíjense. Ya son 8 entradas. Pero ya va a estar el P, el Q y el R. Las 3 letras, ¿no ven? Entonces, a ver. Entonces, ahora, ¿cómo lo van a formar? Fíjense, cuando es de 2, empieza de 2 en 2, ¿no? 2, 2. El número de entradas aquí era 4, entonces la mitad 2, 2, 2, y luego de 1 en 1. Aquí es 8, la mitad 4, entonces aquí van a entrar verdad, 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 4 verdades y 4 falsos, ¿ya? Ahí están las 8 entradas. 8, 8. 4 verdades, 4 falsos. Y en el otro lo vamos a hacer de la mitad de 4. Sería 2. 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos. Y para el tercero vamos a intercalar de 1 en 1. Ya, así, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. ¿Entendido? De 4 en 4, de 2 en 2, de 1 en 1. 8 entradas. ¿Estamos? 8 entradas. Entonces, ahora nos vamos a nuestro ejercicio. Y vamos a subrayar, ¿ya? Vamos a subrayar. A ver. Para este conectivo, otra columna. Esta es la negación de este paréntesis, otra columna. Esta es una proporción, otra columna. Para este conectivo, otra columna. Y finalmente, para esa proporción, otra columna. ¿Entendido? Entonces, esta tablita, a ver, la aprenderemos para practicar ¿no? Para practicar los conectivos, ¿ya? Para que tengamos mayor certeza en lo que hacemos. Ya. Muy bien, pues ya tenemos. Ahora, bueno, ahora aquí este por si acaso se nota, ¿no? Cuidado que no se note. Este es no P. No P. Este es I, ¿no? Y Q. Ya se ve claramente, ¿no? Entonces, aquí está P, Q y E. Aquí está no P. Entonces tiene que ser el opuesto de este, ¿ya?
Me ayudan. Esto es falso, 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 falso. Verdad, 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 verdad. ¿De dónde he sacado esto? Es el opuesto de esto. Aquí está Q, entonces lo tengo que copiar tal como está. Verdad, verdad. Falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. ¿Entendido, no? Luego viene no R, aquí está R. R empieza con verdad, falso, falso, entonces esto al revés. Falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. ¿Entendido? Me voy a este R. Este R tiene que ser el mismo. Entonces esto es verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. ¿Ya? Aquí, este tono puede llenar. Este P. Entonces esto es 4 verdades y 4 falsos. ¿A ver? Y este es no Q. ¿Dónde está no Q? Es de verdad, verdad, falso, falso, sí. Pero este es no Q, entonces esto va a ser falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad. ¿Entendido? Ya está llenado todas las partes que corresponden. Entonces, ahora lo que vamos a practicar son sus tablas, ¿no ven? A ver, esto es rapidito, ¿ya? Conjunción. Si son verdades, es verdad. Verdad, verdad. Y en todos los demás es falso. Ya. Ya, hagamos lo siguiente, ¿ya? Y es hora, no les quiero cansar, chicos. Hagamos una cosa. Este ejercicio va a ser, me lo van a completar, ¿ya? Van a completar. Ya, eso para la siguiente clase, por si acaso, ¿ya?